Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. Durante la tercera hora, Katia viajó en un viejo autobús que la llevaba muy lejos. Por la ventanilla se veían paisajes monótonos que traían tristeza y añoranza. Los campos fueron sustituidos por escasos cinturones forestales, que a su vez dieron paso a pequeños asentamientos cercanos a la autopista. Pequeñas casitas achaparradas. Tejados de tejas, graciosas estufas ligeramente inclinadas hacia un lado y edificios agrícolas. Todo alrededor vivía su propia y especial vida de pueblo. Es imposible reconocerlo desde fuera. Solo la inmersión total en la atmósfera, con todos los matices y sutilezas de la vida provinciana. La voz del conductor sacó a Katia de su estado de reflexión ansiosa. ¿Quién tiene un billete para Egorovka? Fuera. Tu parada. Katia se estremeció, recogió la pequeña maleta que tenía a sus pies y se dirigió a la salida. El conductor sacudió la cabeza, sorprendiéndose a sí mismo pensando que Egorovka no era el lugar más adecuado para una mujer metropolitana. Desde luego, era un lugar bonito. El río, el bosque alrededor. Pero era un páramo. ¿Y qué hacía ella aquí? Katia, en cambio, sabía con certeza por qué y a dónde iba. Todo era culpa de la casa de su difunta abuela, que llevaba más de una década en mal estado. En los buenos tiempos, Katia no se habría decidido por este viaje por nada del mundo. Pero ahora, no tenía nada que elegir. Su marido la traicionó, admitiendo casi públicamente sus sentimientos por su amante. Y su difunto padre, finalmente acabó con ella con su testamento, que escandalizó a mucha gente. En ese momento, los ojos de Katia seguían fijos en el rostro petulante de su suegra, Ana Petrovna, que estaba encantada con tan buena fortuna en forma de herencia inesperada. Así es. Valerka no fue tonto al negarse. Debió darse cuenta de que a su yerno había que dárselo todo. Cuando lo recordó, Katia hizo una mueca y aceleró el paso. Recordando el camino de memoria, Katia se dirigió hacia el pueblo, donde no había estado desde hacía mucho tiempo. Érase una vez, que había sido huésped aquí con su abuela paterna Olga Andreevna. Katia recordaba aquellos tiempos con una sonrisa. El olor a hierba recién cortada, el balido de la vaca de Nochka y el cacareo de las gallinas que correteaban por el patio como un reloj. Katia caminó lentamente por el sendero que conducía a la casa. La hierba le hacía cosquillas en los tobillos cuando empezó a forcejear para llegar a la puerta. El patio, antaño bien cuidado, parecía ahora un descampado. La vieja puerta, cubierta de óxido, crujía de tal manera que Katia la asoció inmediatamente con un violín en manos de un novato con total falta de oído musical. La casa la recibió con un silencio tan profundo que Katia sintió que se le cortaba la respiración. Entró, pisando con cuidado el chirriante suelo. Un rayo de sol brilló a través del sucio cristal de la ventana, iluminando la polvorienta alfombra, cubierta por una impenetrable capa de telarañas. Katia recordaba esta casa de forma bastante diferente. El olor a tarta recién horneada, los sonidos de la radio de la abuela trabajando en la cocina y el inolvidable calor de sus manos cuando le leía cuentos a Katia antes de dormir. Y ahora todo parecía una ilusión. Hermosa, encantadora, pero imposible en principio. Katia pasó la mano por la mesa de la cocina donde ella y su abuela estaban tomando el té. Las lágrimas brillaban en sus ojos. En la pared colgaba una fotografía oscurecida por el tiempo de mi abuela con un vestido blanco, una sonrisa amable y los ojos brillantes de felicidad. Katia la miró durante largo rato, intentando captar en su mirada algún indicio o consejo sobre cómo seguir adelante con su vida. Pero no había nada de eso, por supuesto. Katia se alejó de la fotografía y volvió a mirar la habitación, sintiéndose no solo triste, sino también culpable por no poder visitar a su abuela más a menudo. Ahora se daba cuenta de lo tonta que había sido al dedicar su tiempo al desorden ocioso, sin tiempo para sus seres más queridos. Al darse cuenta de que había que ordenar la casa al menos un poco para habitarla, Katia fregó el suelo y limpió el polvo. No tienes que sentarte, pero tienes que empezar, pensó tristemente la mujer y, cogiendo un cubo y un trapo de la cocina, se puso manos a la obra. Pronto, remolinos de polvo se arremolinaron en el aire, y Katia tosió, cubriéndose la cara con la mano. Vaya. Resistiendo, dando a entender la reacción de la casa ante su presencia, pensó Katia con una sonrisa. Mientras fregaba el suelo, dirigió su atención a la librería que había contra la pared. Katia se acercó y abrió la puerta con cuidado, como si fuera una niña. En las estanterías había gruesas colecciones de literatura clásica, en encuadernaciones de color marrón oscuro que la abuela adoraba leer, y su biblioteca era considerada el orgullo familiar de los Ivolgins.
Katia sacó uno de los libros y pasó los dedos por las páginas, sintiendo el calor de las manos de su abuela, que más de una vez habían sostenido este libro entre las suyas. De repente, un marcapáginas oculto entre las páginas llamó su atención. Era una flor de margarita seca en forma de herbario. Katia sonrió y recordó cómo ella y su abuela recogían margaritas en el campo, tejían coronas o jugueteaban con sus pétalos blancos diciendo ama, no ama. Katia sacó con cuidado la margarita del libro y la apoyó contra su mejilla, sintiendo aún la ternura de la flor, como si su abuela quisiera decirle algo importante. Pero las palabras se quedaron en esa vida pasada. Suspirando con tristeza, Katia siguió limpiando la casa. A cada minuto que pasaba, se hundía más y más en los recuerdos. Por el camino, Katia encontró viejas fotografías, cartas y cuadernos. Al mismo tiempo, sentía la presencia invisible de su abuela en cada cosa. En una de las habitaciones, Katia encontró un viejo escritorio con un cajón cerrado. Naturalmente, ya no tenía llave, pero Katia intentó abrirla de todos modos. Pero no fue tan fácil como Katia había imaginado. Finalmente, consiguió forzar la cerradura con un destornillador fino. La caja contenía algunos papeles y una figura de un pájaro tallada en madera. Katia sonrió y se llevó la nave al pecho. En ese momento, sintió ganas de volver a su infancia de nuevo. Al lugar donde la leche al vapor era la cosa más deliciosa del mundo, y las manzanas del huerto eran del tamaño de una pequeña pelota. Con la limpieza, Katia solo había terminado por la noche. Sentada en el porche dañado por el tiempo, observó con una sonrisa cómo el sol se deslizaba lentamente hacia el ocaso. Aún así, se está bien aquí en el campo. Agradable y tranquilo. Y todo esto, hecho posible por su marido Paul. Es una bendición disfrazada, como dicen. Seguro que hizo un buen trabajo tendiéndole una trampa, ¿no? No hay nada que decir. Y se las arregló para quedarse con la herencia, y me despidió de mi trabajo. Si algo no te gusta, no te retengo. Tanto en casa como en el trabajo. Paul se despidió con una sonrisa burlona. Las lágrimas brillaron en los ojos de Katia. ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Cómo se puede privar a una persona de todo? Y en mi cabeza seguían resonando las palabras de Pablo. ¿Qué tiene de malo? Es la ley. Tu padre hizo testamento a mi favor. Yo no le obligué a hacerlo. Si tienes alguna pregunta, ve al cementerio y pregúntale a tu padre. Ya te lo he dicho todo. Tuvieron una gran pelea ese día. Y toda la culpa no era solo la herencia de Paul, sino también un reconocimiento demostrativo de que Katia no era necesaria para él. La situación era tan antigua como el mundo, y el triángulo amoroso en torno al cual se desarrollaba era una prueba evidente de ello. Resulta que Paul había tenido una relación durante bastante tiempo. Casi todos en la oficina conocían a su amante, excepto la propia Katia. Y todo porque trabajaba la mayor parte del tiempo a distancia, es decir, desde casa. Tramitación de pedidos, contacto con clientes y proveedores. Al mismo tiempo, no tenía que sentarse en una oficina estirada donde su marido Pasha estaba a cargo de todo. De hecho, la propia empresa se abrió con dinero del difunto padre de Katia. Valery Dmitrievich Ivolgin trabajó una vez como ingeniero en una de las plantas metalúrgicas. En virtud de su extraordinaria inteligencia pudo hacer una buena carrera, pero en los tiempos revueltos de finales de los 90 entró en el negocio. Un antiguo ingeniero tuvo que pasar por mucho para llegar a lo más alto de las travesuras de los competidores, las reuniones con hermanos que ofrecían un techo y un ambiente de estrés constante. Los negocios son cosa seria. Y quien se dedique a ellos debe ser consciente de los riesgos que entrañan. La madre de Katia murió en un accidente de coche cuando ella tenía 2 años. Si el accidente fue un montaje, o un accidente, nunca se supo en el momento. Valery, por su parte, nunca ha podido relacionar su vida con nadie más desde entonces. No, hubo mujeres en su vida, y más de una. Pero nunca llegó a nada serio. Y hace aproximadamente un año, Valery Dmitrievich mostró signos de una formidable enfermedad hereditaria que perseguía a su familia por línea masculina. Naturalmente, todos se daban cuenta de quién sería el heredero del imperio Ivolgin, y por eso consideraban de antemano a Katia una rica heredera. Pero todo fue al yerno de Valery Dmitrievich Pavel. Y para la propia Katia, fue un auténtico shock. Su amado padre, a quien consideraba el hombre ideal, la traicionó. Legó todo a Paul, que finalmente desató sus manos. Por supuesto, Katia no iba a rendirse sin luchar y pretendía desafiar la voluntad de su padre. Pero pensaba hacerlo un poco más tarde, para recuperarse un poco de todo lo que había pasado. ¿Por qué vas a este lugar, Katia? ¿Por qué dejas que Pasha se dé cuenta de que ha ganado? Ve a un abogado de familia. Que lo haga.
Presentará la demanda correspondiente. ¿O cómo lo llaman allí?, dijo su amiga Natalia con juicio en la voz poco antes de marcharse. No, Natasha. No es para mí. Quiero ordenar mis pensamientos para entender qué hacer a continuación. Ya sabes, todo pasó tan rápido. Primero mi padre se fue. Y ahora, mi marido me traicionó. También me aconsejó que dejara mi trabajo. Se olvidó de que abrimos la empresa juntos. La memoria de la gente es corta. Katia sacudió la cabeza negativamente y respondió. Bueno, no deberías haberlo hecho. Si acaso, dímelo. Aquí tengo un buen abogado. Me ayudará en caso de cualquier cosa. Se llama Ruslan. ¿Quieres que hable con él? Es un buen especialista, ni lo dudes. En el pasado, incluso trabajó en la fiscalía. ¿Qué te parece? ¿Le llamo? Mi amigo no paraba. Katia miró a Natasha con ironía, y luego se desentendió de todo. Bueno, vamos a intentarlo. Tal vez funcione. Katia conoció a Ruslan el día antes de partir hacia el pueblo. Tomó la decisión por su cuenta, sin presiones de su marido ni de su suegra. Katia se dio cuenta de repente de que necesitaba urgentemente un reinicio. Olvidar todo lo que había pasado. Al menos durante un breve periodo de tiempo. Y ahí, sea como sea. Ruslan Anatolievich Kotov resultó ser un hombre agradable de unos 35 años, con unas canas ligeramente perceptibles en las sienes, que hablaban de anteriores sobresaltos. Hola, Ruslan Anatolievich, mi nombre es Ekaterina Valerievna. Quiero consultar sobre el tema de la impugnación del testamento y la herencia. Katia comenzó desde el umbral. Hola, encantado de conocerle. Por favor, cuénteme un poco más sobre su situación, dijo Ruslan Anatolievich con voz tranquilizadora. Katia suspiró con tristeza y empezó a contarlo todo en orden. Sobre la muerte de su padre, su testamento y cómo ahora se siente traicionada y engañada por su marido. Ruslan Anatolievich escuchó atentamente a su invitado, sin interrumpirle. Por el camino, de vez en cuando hacía preguntas para aclararse detalles importantes. Ekaterina Valerievna, me doy cuenta de que estás en una situación extremadamente difícil en este momento. Pero quiero tranquilizarte. Hay muchas posibilidades de impugnar el testamento de tu padre, dijo Ruslan Anatolievich cuando Katia terminó por fin su relato. ¿Cómo se puede hacer?, preguntó Katia, con esperanza en la voz. Bueno, hay varios motivos para impugnar una herencia. Por ejemplo, la nulidad del propio testamento, si se hizo bajo la influencia del engaño o la amenaza. O, si el testador no era plenamente consciente de sus actos en el momento de hacer el testamento o se hizo infringiendo la legislación vigente, explicó Ruslan Anatolievich. Pero mi padre estaba en sus cabales cuando hizo el testamento, objetó Katia. Puede que sí, pero hay que comprobar todas las opciones y circunstancias en el momento de hacer el testamento. Por ejemplo, ¿tenía su padre algún acuerdo previo con su marido que usted desconocía? ¿Podría haberse debido a una enfermedad que pudiera haber afectado a su capacidad para darse cuenta de sus actos?, respondió el abogado. Katia se lo pensó un momento. No, no pasó nada de eso. Mi padre nunca habló de ningún acuerdo secreto con Paul, y siempre estuvo al tanto de lo que pasaba. Entonces tenemos que revisar todos los documentos relacionados con la elaboración del testamento, para entender lo que realmente sucedió. Si no le importa, puedo encargarme de ello, sugirió Ruslan Anatolievich. Katia aprovechó encantada la oportunidad. Vale, confío en ti. ¿Qué tengo que hacer ahora? En primer lugar, tienes que redactar un poder notarial, en virtud del cual yo pueda reunir en tu nombre todos los documentos relacionados con la herencia de tu padre. Se trata de una copia del testamento, del certificado de defunción, del certificado de herencia, de los documentos de la propiedad inmobiliaria, de los documentos del coche, etc. Luego, tendré que realizar varios exámenes periciales para indicar nuestra posición en el tribunal, explicó el abogado con una zancada. Sí, haré lo que sea necesario, respondió Katia de buena gana. Eso está bien. Entonces sugiero que nos pongamos manos a la obra. No te preocupes, Ekaterina Valerievna. Te ayudaré de verdad y haré todo lo posible para que recibas la parte que te corresponde de la herencia, resumió Ruslan. Katia agradeció al abogado su ayuda e hizo todo lo que le pidió. Dicho esto, la mujer sabía ahora que tenía la oportunidad de reclamar lo que era suyo por derecho. Afortunadamente, Ruslan Anatolievich se encargó de todos los procesos pesados y laboriosos. Katia, sin embargo, pudo ir al pueblo, lejos de su marido Pavel, que ya no acechaba para presentar a sus conocidos a su nueva novia Angela. Katia, por su parte, solo la había visto una vez. Cuando fui a casa de mi marido a recoger algunas cosas.
Dio la casualidad de que ahora tampoco tenía casa propia. Al fin y al cabo, su padre también se la había legado a Paul, dejando a su hija prácticamente sin nada. Habiendo elegido un momento en que su marido no estaría en casa, Katia vino a llevarse las cosas más necesarias y valiosas para ella. Pero seguía equivocada, pues aquel día había recaído en Anna Petrovna, que dirigía la cocina como si estuviera en casa. Katia suspiró cansada y empezó a hacer la maleta. ¿Te vas? ¿Te acabas de dar cuenta, querida, de que el carruaje se está convirtiendo en una calabaza? ¿O pensabas que merecías una vida mejor que una modesta vivienda en el campo con gallinas y cabras en brazos? Preguntó Anna Petrovna con sorna, de pie en el umbral de la puerta con los brazos cruzados sobre el pecho. Katia asintió en silencio. La modesta vivienda de campo se refería, en efecto, a la vieja y destartalada casa de su difunta abuela. Estás siendo tonta, cariño. ¿Por qué deberías irte? Pavel te quiere, lo sabes. Pero tu padre era un insensato. Solo te dejó la casa de tu abuela en el pueblo, y todo lo demás se lo legó a Pavel. Intentando mantener la compostura, Katia cerró los ojos un momento. Sabía que todo lo que decía su suegra era mentira. A Paul le encantaba presumir de ella. Sí, ya había pasado por eso antes. Excepto que el amor de Pasa era falso e insincero. No debería haberme casado con él. Katia no pudo evitarlo y las lágrimas rodaron por sus mejillas. Bueno, no tienes que ser tan dura contigo misma, cariño. Solo eras joven, ingenua y estúpida, soñando con una bonita historia de amor. Pero en la vida, no funciona así. Los hombres solo necesitan beneficios. Eso es lo que te dice una mujer experimentada que ha pasado por muchas cosas, replicó Anna Petrovna, y sus ojos volvieron a brillar con regodeo. Gracias por tu apoyo. Me has ayudado mucho, dijo Katia secamente, apartándose una lágrima y dirigiéndose a la puerta. Espero que no tengamos ningún problema, ¿verdad? Si no, te vas a poner nerviosa y lo vas a liar todo. Y Pasa y yo no necesitamos eso para nada, dijo su suegra. Katia frunció el ceño y se mordió el labio con dolor. No se preocupe, Anna Petrovna. Conmigo no habrá problemas, respondió, dándose perfecta cuenta de que lucharía hasta el final. Al salir, Katia puso su cara acalorada al viento y se tapó los ojos. Cómo deseaba retroceder en el tiempo, cuando aún no había conocido a Paul y vivía una vida completamente distinta. Sentada en el porche de la casa de su abuela, Katia observaba cómo el crepúsculo se espesaba lentamente. Era su primer día en el pueblo tras un largo intervalo de vida en la ciudad. El sol ya se ocultaba tras el horizonte, coloreando el cielo con delicados tonos violetas. El aire cálido olía a hierba, a flores y a una frescura propia del campo. En general, Katia se sentía bastante cómoda. Aunque el pueblo había cambiado mucho en los años que había estado fuera. Por ejemplo, al lado de su casa vivía ahora un anciano que regentaba un colmenar. En su caso, era muy conveniente, pues la casa estaba situada a las afueras del pueblo, más allá del cual se extendían prados donde las abejas se sentían a gusto y se nutrían. Katia había oído aquel característico ruido sordo a primera hora de la tarde, cuando caminaba por la calle con la maleta en las manos. El aire, saturado del aroma de la hierba de los prados y la miel, vibraba literalmente con el zumbido de las abejas que regresaban a sus colmenas con el polen. El viejo manzano, cerca del cual estaban las casas de las abejas, parecía desde fuera la madre de la familia. Pintadas de un color claro, ligeramente blanqueado por el sol, las colmenas parecían colmenas en miniatura habitadas por liliputienses o gnomos de cuento, del tamaño de un dedal. Katia miró entonces con recelo a las colmenas y, lo más deprisa que pudo, pasó por delante de él. ¿Y si a las abejas no les gusta su colorido vestido? Podrían confundirla con una flor gigante. El zumbido de la colmena solo se acallaba al atardecer, cuando los trabajadores alados, cansados por el día, se iban a la cama. Katia estaba a punto de volver a entrar en la casa cuando oyó algo extraño. Era el gemido ahogado de alguien, lleno de dolor y anhelo. Katia se estremeció y miró hacia el jardín, más allá del cual se extendía el colmenar del vecino. A la sombra de los árboles, donde brillaba el haz de luz de una farola, había un hombre que se tambaleaba de un lado a otro como si estuviera borracho. El desconocido vestía ropas viejas y sucias, y el dolor y la desesperación persistían en sus ojos. Pero lo peor ni siquiera fue eso, fueron las abejas que zumbaban a su lado. El ruido de sus alas se oía a varias decenas de metros. ¡Oh, oh, Dios mío! Debe haber sido mordido, exclamó Katia, aún de pie en el porche. Aunque su cuerpo estaba atenazado por el miedo, el deseo de ayudar era más fuerte.
Katia se acercó cautelosamente al hombre y vio que tenía la cara hinchada y muchas mordeduras rojas e inflamadas visibles en el cuerpo. ¿Necesitas ayuda? Vamos. Vamos dentro, pidió Katia con cautela. El hombre intentó responder, pero sus palabras se convirtieron en un murmullo inarticulado. No te preocupes, ahora te ayudo yo, dijo Katia, esperando que sus palabras calmaran al hombre. Al mismo tiempo, seguía temiendo a las abejas que revoloteaban a su alrededor, dispuestas a atacar al intruso con sus aguijones. Katia hizo acopio de ingenio e intentó apartar al hombre al menos un poco de un lugar tan peligroso. Y el colmenar cobró vida literalmente, lleno de zumbidos, como si la penumbra no fuera un obstáculo para ellos. En ese momento, me vinieron a la mente las historias de la abuela de Katia sobre remedios populares para las picaduras de abeja. Recordó que en esos casos hay que aplicar frío y aliviar la hinchazón. Katia corrió rápidamente a la casa, vertió agua fría en una taza y, empapando una toalla en ella, se la aplicó en la cara al hombre. El vagabundo gemía y deliraba, y su cuerpo temblaba de fiebre. No puedo respirar, exhaló el hombre, sus palabras casi inaudibles. Ahora, te ayudaré, exclamó Katia, tratando de calmarse a sí misma y a él. En ese momento, un anciano alto con expresión airada salió de la esquina de la casa. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué hay tanto jaleo en el colmenar? Preguntó con voz un poco áspera pero no enfadada. Le picaron las abejas. Intento ayudarle, responde Katia emocionada. El hombre enarcó las cejas y, mirando a la desafortunada vagabunda, le dijo a Katia con voz severa. Jovencita, aún eres joven, no sabes lo que haces. Debería llamar a una ambulancia inmediatamente, pero tardará al menos una hora en llegar al pueblo. Hace poco se derrumbó un puente aquí. El agua se llevó los pilotes. Así que ahora solo es un desvío. Hay que quitar la hinchazón inmediatamente, o si no. El apicultor no terminó, pero Katia comprendió lo que quería decir. No se preocupe, conozco algunos remedios caseros. No pasa nada, de algún modo nos las arreglaremos sin ambulancia, respondió el anciano, con voz repentinamente tranquila y segura. Pero, ¿y las abejas? Preguntó Katia, mirando con aprensión el zumbido del enjambre sobre el colmenar, que seguía sin calmarse y vivía su vida como un organismo gigante. No temas, los calmaré enseguida, respondió el hombre, y se acercó a la colmena más alejada e hizo unos movimientos extraños que Katia no entendió. En el mismo momento, como por orden, las abejas se dispersaron por el colmenar, ocupando las casas que antes habían ocupado. ¿Cómo lo has hecho?, exclamó Katia sorprendida. Y este es mi secreto familiar. Ahora salvaremos a este pobre tipo, sonrió el anciano apicultor y caminó rápidamente hacia la casa. Estuvo ausente unos 5 minutos, al cabo de los cuales regresó con una jarra llena de agua fría en una mano, y en la otra sostenía una taza con perejil y ajo finamente picados. Aplica esta compresa sobre las picaduras cada 5 minutos, mientras yo preparo una decocción de manzanilla y menta, le indicó a Katia. Katia empezó a seguir diligentemente las instrucciones del apicultor, mientras él mismo procedía a preparar la decocción. Para ello, utilizaba una vieja estufa eléctrica que tenía fuera, cerca de su cocina de verano. El vagabundo seguía delirando y susurrando, algo ininteligible. Pero la hinchazón de su cara ya empezaba a bajar, haciéndole respirar un poco más fácil. Gracias por tu ayuda, susurró Katia, con los ojos brillantes de lágrimas. De nada, querida. Somos vecinos, después de todo. Aunque, te recuerdo bien. Viniste a visitar a tu abuela, respondió el hombre con una sonrisa, removiendo el caldo. ¿Y creo que usted se llama Boris Eleubovich?, respondió Katia, recordando cómo había visto a ese hombre en su infancia. Claro, ¿y tú? Nadia, creo, preguntó Boris Eleubovich, arrugando la frente. Katia, respondió avergonzada la visitante de la ciudad, sonrojándose ligeramente. Boris Eleubovich asintió, después de lo cual le dio a Katia la decocción preparada, y él mismo se acercó al hombre sin sentido. Se pondrá bien. Solo hay que dejarle dormir y frotar periódicamente las picaduras con la decocción fría, dijo el apicultor. ¿Quién es? ¿Y de dónde ha salido?, preguntó Katia sorprendida. No lo sé, querida. Pero no pasa nada. Ya lo averiguaremos. Pongámosle en el sofá de mi cocina de verano. Parece que se encuentra mejor, sugirió Boris Eleubovich y levantó al vagabundo insensible. Muchísimas gracias. No sé qué habría hecho sin ti, dijo Katia con sentimiento mientras ayudaba a llevar al hombre a la casa. De nada, querida. Todos somos seres humanos.
Tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Ahora entra y descansa. Yo me sentaré aquí a ver qué le pasa a este pobre hombre. Si pasa algo, te llamaré. Pero no te preocupes. Yo fui enfermero cuando era joven, tanto en el ejército como en la vida civil. Así que sé reconocer enseguida un estado crítico, respondió Boris Eleubovich. Katia se despidió cordialmente del apicultor y entró en la casa. Allí se lavó la cara con agua fresca, se puso el pijama y se metió en la cama. Pero el sueño se negaba obstinadamente a venir. Sin quererlo, Katia pensó en el vagabundo y en el hecho de que estuviera en apuros. Y también sobre el hecho de que Boris Eleubovich, a pesar de su carácter aparentemente áspero, resultó ser un hombre realmente bondadoso. No fue hasta cerca de medianoche cuando la fatiga acumulada durante el día permitió a Katia sumirse en un sueño sensible e inquieto. Lo primero que hizo por la mañana fue salir al porche y ver a Boris Eleubovich sentado en la entrada tomando té. «Buenos días, Katia», dijo el apicultor con una sonrisa. «Buenos días, Boris Eleubovich», respondió Katia. «¿Cómo se encuentra?» «Muy bien, gracias». «¿Y cómo está nuestra víctima?», preguntó Katia. «¿Qué hay para él?» «Está despierto y se encuentra mejor. Dice que se llama Igor. Parece que ha venido de la ciudad», dijo Boris Eleubovich con una sonrisa. Katia asintió y entró tímidamente en la cocina de verano, donde Igor estaba medio tumbado en un sofá. Al ver a Katia, asintió avergonzado y bajó los ojos. En la cara del vagabundo se podía ver que estaba muy avergonzado por lo que había pasado. Boris Eleubovich entró en Next. «Siento lo ocurrido. En realidad, iba a otra ciudad en tren. Pero el interventor me dejó. Dijo que aquí no había nada que asustara a la gente. Y por cierto, pagué la tarifa correctamente. Di lo último de mi dinero. Me bajé en una estación desconocida. Y ya anochecía. Vagué un poco y llegué a un colmenar. Bueno, ya sabes lo que pasó después», dijo Igor, con la voz temblorosa por la emoción. Boris Eleubovich sonrió y exhaló aliviado. «Bueno, la situación se ha aclarado. Y yo que pensaba que habías venido a saquear mi colmenar, mi querido amigo». Igor miró sorprendido al propietario del colmenar. «No te preocupes, querido. Ya veo que no has venido a mí a por miel. Y aunque necesites miel, yo te la daré. Coge toda la que quieras», dijo Boris con una sonrisa y sacó un tarro con contenido dorado transparente de un pequeño armario donde se guardaban las existencias de miel. Luego, lo puso sobre la mesa, junto al sofá del vagabundo. «Aquí tienes. Es el más fresco, floral. Tiene un sabor extraordinario. Esto es por tu daño moral, por así decirlo. Bueno, por haber sufrido». «Gracias, Boris Eleubovich. Qué bien huele», dijo Igor con una sonrisa. «Y saben que mi colmenar no es solo un negocio. Forma parte de mi vida, de mi corazón. Desde niño he amado a las abejas, observando su trabajo, su sabiduría», dice Boris Eleubovich, sentándose en el banco junto al vagabundo. «Y probablemente vendes miel a un precio muy bajo», comentó Katia, sintiéndose un poco avergonzada. «Sí, pero no crío abejas para ganar dinero con ellas. Doy miel a la gente que realmente la aprecia, a los que les gusta un producto natural, sin productos químicos», asintió Boris. «Pero, Boris Eleubovich, podrías venderlo por más». «Podría, pero no quiero. Y ni siquiera es por el dinero. Es que soy un hombre honrado. Quiero a nuestra gente, a los aldeanos. Quiero que siempre tengan miel en su mesa, para hacerles la vida más dulce», dijo Boris Eleubovich, suspirando tristemente. Pero después de todo, Katia vaciló, sin saber cómo formular su pregunta. Igor, por su parte, estaba cada vez más callado, avergonzado por su incómoda posición. «Ya veo a dónde quieres llegar, cariño. Hay quienes no valoran la honestidad, los que solo piensan en el beneficio. Y, por desgracia, abundan», terminó Boris Eleubovich por ella. «¿De qué estás hablando, Boris Eleubovich?». Igor se alarmó. «Aquí estamos», empezó Boris, y luego guardó silencio durante un segundo, inmerso en sus recuerdos. «Hace unos años, unos tipos vinieron a verme. Pandilleros, verdaderos pandilleros, amenazándome. Querían que subiera el precio. Dijeron que tenían un acuerdo con los compradores. Pero yo dije que nunca subiría el precio, que la miel no es una mercancía, sino un regalo de la naturaleza». «¿Y qué pasó después?», preguntó Katia, asustada. «Amenazaron con quemar el colmenar. Les supliqué. Les dije que no se trataba solo de colmenas, sino de mi vida», respondió Boris Eleubovich con voz temblorosa. Katia se quedó inmóvil, temerosa de oír algo que le diera ganas de llorar.
Una lágrima punzante resbaló por la mejilla del apicultor. Entonces, cogí un hacha y dije que si tocaban mis colmenas, las defendería hasta el final. Estaba dispuesto a luchar contra ellos hasta la última gota de sangre. Es terrible, susurró Katia. Sí, cariño. El horror. Pero se echaron atrás. Y entonces todo se calmó. Aunque hasta el día de hoy no puedo olvidar el horror, el miedo. Pero ahora, todo está bien. Puedo volver a cuidar de mis abejas, de mis colmenas, de mi miel. Eres un hombre muy fuerte, dijo Igor con respeto. Pues no, yo soy de lo más ordinario. Y no siempre es necesario demostrar fuerza. A veces basta con ser honesto y no desviarse de tus principios, dijo Boris Eleubovich, avergonzado. Pero ahora sabemos que los verdaderos héroes son vuestras abejas. Sonrió Katia. ¿Abejas? Así es, querida. Sería difícil encontrar unas tan trabajadoras, sonrió Boris. Estuvieron un rato sentados en la cocina de verano hablando de abejas, de miel, de la vida, y luego Boris se fue al colmenar, dejando solos a Katia e Igor. Al mismo tiempo, el hombre le dijo al invitado que podía quedarse en la cocina de verano todo el tiempo que quisiera, hasta el punto de utilizarla como vivienda propia. La historia de un honrado apicultor que no permitió que unos bandidos quemaran su colmenar conmocionó a los jóvenes hasta la médula, recordándoles que a veces el más fuerte es aquel de cuyo lado está la verdad. Después de atender la cocina de Boris Eleubovich durante un rato, Katia puso sobre la mesa una taza de té caliente, cuyo olor se mezclaba con el aroma de la miel recién sacada de un tarro. Igor, ligeramente encorvado, se sentó en el sofá y miró por la ventana con aire triste. Bueno, cuéntame, Igor. No seas tímido, sé que no acabaste en la calle por elección propia. Katia fue la primera en romper la larga pausa. Igor se estremeció, sin saber por dónde empezar. Sí. He pasado momentos difíciles en mi vida. Lo siento, Katia, no quiero agobiarte con mis problemas. Pero todos tenemos nuestra propia historia. Todo empezó con mi prometida, Dasa. Katia asintió, anticipando ya no solo una historia de amor, sino un drama lleno de giros inesperados. Dasa era de familia rica, y yo era un tipo sencillo de los suburbios. Pero ella me quería porque yo era honrado y sencillo, como dos peniques. Soñábamos con el futuro, con una casa propia, con una gran familia. Continúa Igor. ¿Qué pasó entonces? Preguntó Katia, sintiendo que con cada palabra que decía Igor, simpatizaba más y más con él. Igor se quedó callado, como si recordara algo doloroso. No sé de dónde salió esa racha negra. Yo venía del orfanato, pero me mantuve. Intenté mantenerme a flote. Y entonces perdí mi trabajo y me endeudé. Pero Dasa enseguida se hartó de todo. Y Daria también dijo que yo no podía proporcionarle el tipo de vida que se merecía. No tengo futuro y soy un completo desgraciado, continúa el hombre. En ese momento, Katia se dio cuenta de que en los ojos de Igor brillaban lágrimas, pero él se apartó rápidamente, tratando de ocultarlas. Y también dicen que el amor no necesita riquezas. Dicen que los sentimientos sinceros pueden superar cualquier obstáculo. Pero para mi Dasa, el dinero siempre ha sido lo principal, dijo Igor con tristeza, y casi de inmediato añadió. Se fue con otro, con un hombre rico y poderoso que le prometió todo lo que su alma deseaba. Y yo. Me ofendí hasta la médula. Quería ahogarme en el río. Gracias a Dios tuve el suficiente sentido común para no hacerlo. Sucedió que perdí no solo a Dasa, sino también el sentido de la vida. Desesperado, me emborraché y fui a un establecimiento de juego clandestino a apostar todo lo que tenía a las cartas. Me endeudé. Una gran suma. Jugaron conmigo profesionalmente. Deben haber usado un tramposo. Lo pusieron en mi cuenta. El plazo era de una semana. ¿Y por qué lo hiciste, Igor? Deberías saber lo que pasa en esos sitios, dijo Katia con tristeza. Igor sacudió la cabeza irónicamente. Lo sé, Katia. Pero entonces, actuaba como en un sueño. Para devolver el dinero, empecé a tener 3 trabajos. Un día, oí hablar a 2 hombres. Estaban sentados en un banco, y yo trabajaba de vigilante. Fue entonces cuando oí hablar de una gran suma de dinero que había en una casa a las afueras de la ciudad, como si allí tuvieran un alijo. Inmediatamente se me ocurrió la idea de que podía aprovechar la situación y llevarme ese dinero. Y con el dinero, recuperaría a Dasa en un santiamén. ¿Querías devolver a la novia el dinero robado? Sin dar crédito a lo que oía, Katia preguntó a... Sé que suena estúpido, pero estaba cegada por el amor. Creía que el dinero podía comprarlo todo, incluso los sentimientos. Esa misma noche fui a la casa, pero me vieron y me atraparon.
La casa se alarmó. Y me condenaron a 3 años de cárcel. En ese momento, Katia sintió mucha pena por Igor, a quien la vida había dejado de lado. No te preocupes. Mejorará. Lo principal es que no cometas más errores, ¿vale? No puedes recuperar a Dasa, y tienes que pensar en tu vida futura, dijo Katia, tratando de apoyar al hombre. Igor sonrió débilmente, aunque su sonrisa era un poco cómica debido a la hinchazón de la picadura de abeja, que no había desaparecido del todo. Katia habló un poco más con el vagabundo y le convenció para que se quedara un rato más con Boris Eleubovich. Ella misma regresó a su casa para seguir limpiando y quitando la hierba del patio y del huerto. El tiempo pasó volando. Manejando con destreza una vieja azada y una hoz rota, Katia quitaba lenta pero inexorablemente las malas hierbas del patio y el jardín. La puesta de sol ya había pintado por completo el cielo de vivos colores, y en el aire se oía el susurro de las abejas que regresaban a sus colmenas tras una dura jornada de trabajo. El delicado aroma de la miel flotaba sobre el colmenar, mezclándose con el olor de la hierba recién cortada. El humor de Katia mejoró notablemente, y su corazón se llenó de alegría porque el pueblo la había acogido tan cordialmente. Al mismo tiempo, la amargura de haber perdido la herencia de su padre ya no era tan aguda como al principio. La propia Katia se había calmado y ya no se sentía abandonada y engañada por todos. Esa noche, durmió como una muerta. Tal vez el cansancio fuera el culpable. O tal vez el organismo de Katia simplemente se acostumbró al nuevo lugar y dejó de enviar sus señales de alarma. Aquella mañana amaneció temprano. Igor se despertó con un ruido inusual. Al principio, el hombre no pudo darse cuenta inmediatamente de lo que era el sonido. Agradable y tranquilo, como una nana arrulladora. El vagabundo se estiró y respiró con gusto el aire fresco. Las dudas y preocupaciones de ayer ya se habían desvanecido como la niebla matinal, dejando tras de sí solo alegría e impaciencia. Levantándose de la cama, Igor se acercó a la ventana y vio el colmenar. Filas de colmenas se erguían como soldados en desfile y el aire estaba saturado del dulce aroma de la miel. Alcanzando la jarra de agua, sintió que no podía encontrarla. Igor miró a su alrededor y salió de la habitación. Boris Eleubovich lo recibió en el pasillo, con una sonrisa y una bandeja en las manos, sobre la que había una taza humeante de té caliente y un par de rebanadas de pan blanco y rechoncho con mantequilla. «Buenos días, Igor. ¿Cómo has dormido?», preguntó el apicultor. «Qué bien. Nunca había dormido tan bien», respondió Igor con una sonrisa. «Es por el aire fresco. Y por el hecho de que ahora tienes un techo sobre tu cabeza», explicó Boris Eleubovich. Igor asintió, dudando si decirle al apicultor que se sentía realmente feliz. Porque en el fondo, Igor sentía una paz de espíritu extraordinaria, que aún no podía explicarse ni a sí mismo. Tras un pausado desayuno, Boris Eleubovich ofreció a su invitado un poco de aire fresco. Salieron al patio, donde Igor vio toda la grandeza del colmenar a la luz del día. Hileras de colmenas, rodeadas por una valla baja de madera, esperaban pacientemente a sus laboriosos residentes, que recogían polen de toda la zona. Había en el aire un dulce aroma a miel y a hierba recién cortada. «Aquí están», dijo Boris Eleubovich, señalando las colmenas con la cabeza, «nuestros trabajadores». «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó Igor, mirando entusiasmado las colmenas. «Bueno, primero hay que averiguar cómo viven las abejas, cómo trabajan y qué necesitan. Y luego trabajaremos en la miel, si quieres», contestó Boris Eleubovich. Igor escuchó las palabras del anciano apicultor con interés, pues nunca antes había pensado en la vida de las abejas y en cómo extraen la miel. «¿Qué te parece? ¿Es difícil ser una abeja?», preguntó Boris Eleubovich con una sonrisa. «Supongo que no. Si realmente amas tu trabajo, no parece difícil», dijo. Respondió Igor, imaginándose mentalmente volando de flor en flor, recolectando néctar. Boris Eleubovich sonrió. «Así es, dulce hombre. Por eso las abejas aman su trabajo. Por eso crean una miel tan hermosa». Dicho esto, el anciano apicultor se acercó al edificio de aspecto modesto y abrió una caja especial, en la que había panales llenos de miel dorada. «Mira, Igor. Esto es lo que crean las abejas», dijo Boris con orgullo, señalando el panal. Luego, tras pensarlo un momento, cogió una cuchara de madera casera y recogió un puñado de miel. «Ten. Toma. Prueba», dijo, dándole la cuchara a Igor. Igor probó la golosina con cautela, y su boca se llenó al instante de dulzura y sabor. «Es tan bueno. Es delicioso». En ese momento, se sintió feliz. Igor se sentía como en un cuento de hadas, donde un mago bondadoso no solo le ayudaba a encontrar un hogar y el sentido de la vida,
sino que además le alimentaba con todo tipo de golosinas. Desde aquel memorable día, el antiguo vagabundo estuvo dispuesto a trabajar y estudiar a cambio de encontrar un amigo y mentor en la persona de Boris Eleubovich. Los días pasaron volando, como abejas que recogen el néctar de las flores. Igor ya no era el vagabundo intimidado que había llegado al colmenar. Cambiando sus viejas ropas por un uniforme de trabajo expedido por el apicultor, se transformó como una flor que ha estado creciendo a la sombra durante mucho tiempo y luego recibe una ración de sol vivificante. A su vez, Boris Eleubovich enseñó al invitado toda la sabiduría de la apicultura. Se muestra cómo abrir la colmena correctamente, cómo comprobar el panal y cuándo bombear la miel. Igor absorbió cada palabra y cada valioso consejo del anciano apicultor con avidez y curiosidad. A su entender, la miel se convirtió en toda una historia que empezaba con las flores y el trabajo de las abejas y terminaba con un producto tan delicioso y útil. Katia se instaló poco a poco en el nuevo lugar, limpiando el patio de hierba y árboles jóvenes que crecían de una semilla que una vez había volado aquí. Como seguía sin haber noticias del abogado de Ruslan, Katia se había hecho a la idea de que no se podía hacer nada y todo seguiría como estaba. Visitando a diario a Boris e Igor, sentía que se encariñaba cada vez más con ellos. En ese tiempo, solo había recibido 2 llamadas de la ciudad. Y las 2 veces, fue mi suegra Ana Petrovna. Llamó con un único propósito, burlarse una vez más de su cuñada, que se había adentrado en el desierto debido a su propia estupidez. Pero Katia no tenía nada que le complaciera, pues se sentía muy a gusto en el pueblo. Con un empleo, el asunto se solucionó de forma bastante sencilla cuando consiguió trabajo en correos, en el departamento de paquetería y giros postales. Afortunadamente, la educación de Katia le brindó esta oportunidad, que a su vez fue apreciada no solo por sus superiores, sino también por la población local. El tiempo no se detuvo. Hace aproximadamente un mes que Igor apareció por primera vez en el colmenar. En cierto modo, ya se sentía como un apicultor experimentado que conocía los entresijos del trabajo con colmenas y miel. El antiguo vagabundo era feliz, y esa felicidad se reflejaba en sus ojos y en su sonrisa. Igor, hijo, tengo buenas noticias, dijo un día Boris Eleubovich cuando el joven entró en casa. Sí, signo de cierre de interrogación. ¿Y qué son? Preguntó Igor con verdadero interés. Hoy vienen los compradores a comprar miel. Este mes hay muchos pedidos. Es una pena que aún no se haya construido el puente. Tenemos que dar un gran rodeo para llegar a nuestra Egorovka, dice Boris Eleubovich. ¡Qué bien! Así que hemos hecho un buen trabajo. Se alegró Igor. Sí, hijo. Tienes razón, asintió Boris, y, sirviendo té caliente en 2 tazas, las puso sobre la mesa. Bueno, ¿qué brindaremos por nuestra cosecha? Preguntó el anciano apicultor con una sonrisa. Igor levantó la copa en señal de acuerdo. Sorbieron su té, sintiendo el calor y la comodidad del hogar. Ahora, ya no eran solo un anfitrión y un ayudante. Ahora, eran amigos. Aunque con una diferencia de edad, pero ¿cuándo ha interferido eso en una amistad normal? Boris Eleubovich veía a Igor como a un hijo, e Igor veía a Boris Eleubovich como a un padre. Aquel día estuvieron sentados mucho tiempo, hablando de todo lo que había en el mundo y entendiéndose a medias. Igor habló de su vida pasada y de sus planes para el futuro. Boris Eleubovich escuchó pacientemente, y luego compartió sus recuerdos, que durante muchos años se han acumulado mucho. Igor ha cambiado mucho en ese tiempo. Se convirtió en un hombre económico y responsable, que no tenía miedo al trabajo y asumía de buen grado cualquier tarea. Con la aprobación tácita de Katia, Igor reparó su valla y desplazó los troncos del pozo. También hizo una caja para Chisik, un cachorro que encontró en una cuneta de camino al trabajo. El bebé se tambaleaba en el lodo pegajoso y no podía volver a salir. Katia cogió al cachorro en brazos y, al llegar a casa, lo bañó con agua tibia y lo cubrió con una tela escocesa. Ese día, en la oficina de correos, llegó tarde, por supuesto. Pero los jefes no regañaron a Katia. Sobre todo después de que mostrara en su smartphone una foto del cachorro que había rescatado. Igor hizo para Chisik una caja tan bonita que en ella cabían fácilmente una docena de estos cachorros junto con su madre. Contemplando esta obra de arte de la carpintería, Katia se sorprendió una vez más pensando que su nuevo vecino era una persona polifacética y con mucho talento. Pero aún no se ha dado cuenta. Supongo que eso es lo que ocurre cuando una persona ni siquiera se da cuenta del poder del potencial que encierra su alma. De forma imperceptible para ella, Katia se dio cuenta de que se sentía cada vez más atraída por aquel hombre. Y, sin embargo, había venido al pueblo para empezar una nueva vida.
Buscaba paz y tranquilidad, pero en su lugar encontró a Igor, que conquistó su corazón de una vez por todas. Cada día que pasaba, su amistad se hacía más fuerte. Pasaban las tardes juntos, hablando de las vicisitudes del destino y de los planes para el futuro. Un día, durante un paseo nocturno por el bosque, Igor cogió de repente la mano de Katia. No se resistió. Al contrario, Katia sintió que su corazón latía más deprisa y que su cuerpo temblaba literalmente de excitación. Igor miró a los ojos de su compañera, y ella vio en ellos todo el amor y la pasión que no había conocido en su relación con Paul. Se besaron, y ese beso fue un soplo de aire fresco, como el comienzo de un nuevo capítulo en su historia. La relación de Katia e Igor era extraña, pero real al fin y al cabo. Eran personas muy distintas, con historias diferentes y experiencias vitales polifacéticas. Y, sin embargo, Igor y Katia se encontraron en un mundo que antes les había parecido cruel y sombrío. Katia ayudó a Igor no solo a encontrarse a sí mismo, sino también a recuperar la fe en las personas. Le enseñó a apreciar las alegrías sencillas, que no abundan tanto en la vida ordinaria. A su vez, Igor dio a Katia una sensación de seguridad, de calidez y de amor, de la que tan carente estaba en su matrimonio con Pavel. Sin darse cuenta, los amantes han creado su propio pequeño mundo en el que no hay mentiras ni traiciones, y la gente se respeta y valora la ayuda mutua. Boris Eleubovich solo soltó una risita, pues hacía tiempo que consideraba a Igor su hijo. Incluso si no están relacionados por la sangre, pero sustituyó a los muertos hace 10 años hijo Anton. Para entonces, Pablo ya se había acostumbrado al papel de rico heredero, y no cesaba de alabar a su suegro por su generosidad sin par. En una extraña ironía del destino, fue en ese mismo momento cuando Katia recibió una llamada telefónica de Ruslan Anatolievich, el abogado que había contratado para ocuparse de su problemática herencia. Katerina Valerievna, hola. Me gustaría conocerte. ¿Tal vez tenga tiempo en los próximos 2 días? Tengo una información muy importante. A pesar de que la voz del abogado sonaba tranquila, Katia sintió de inmediato que algo iba mal en el caso. Claro, Ruslan Anatolievich, no hay problema. ¿Pasa algo? No quiero hablarlo por teléfono. Te lo contaré todo en persona. Mañana a las 2 de la tarde, ¿le parece bien? El abogado lo sugirió. Sí, estupendo. Llegaré a tiempo, respondió Katia. Al día siguiente, a las 2 de la tarde, Ruslan Anatolievich ya estaba esperando a Katia en su despacho. Ekaterina Valerievna, siento mucho molestarte, pero tengo que informarte que todo es muy complicado con el testamento de tu padre. Katia se enfadó inmediatamente. Pues bien, toda esperanza se ha desvanecido. Mientras tanto, el abogado continuó. Lo que pasa, Ekaterina Valerievna, es que tu padre, según tengo entendido, nunca quiso dejarte toda su fortuna. Y todo porque escondía a su hijo, Pavel, de todo el mundo. Lo quería mucho, pero temía por su seguridad. Por la sorpresa, Katia se quedó inmóvil. Pero Pavel es mi marido. Estamos casados. Ruslan negó con la cabeza. Comprendo tu confusión. Pero Pavel Alexandrovich Serov es en realidad el propio hijo de Valery Dmitrievich. Pero a ti te sacaron de un orfanato de caridad cuando no tenías ni 2 años. Valery Dmitrievich tenía miedo de los competidores, y sabía que tarde o temprano su hijo correría peligro. Así que, después de que su esposa muriera en un accidente de tráfico, dejó a su hijo en un orfanato y te tomó como su hija. Pero entonces, ¿por qué me dejó? ¿Vivir con él? Susurró Katia. Probablemente ni él mismo lo sabía. Y cuando se enteró de la verdad, ya era demasiado tarde, porque hace más de 10 años hubo un incendio en el orfanato, y los niños fueron trasladados a otras instituciones educativas de la ciudad. En consecuencia, también se quemó el archivo con los datos, lo que durante muchos años privó a tu padre del contacto con su hijo. Como ve, Valery Dmitrievich era un hombre con un destino muy complicado y había pasado por muchas cosas. Para ser honesto, estaba genuinamente contento de tener una familia. Tal vez Valery Dmitrievich incluso te veía como la hija que nunca tuvo. O tal vez solo quería que Pavel fuera feliz. Es por eso que nunca le dijo a nadie acerca de los motivos de sus acciones. ¿Y mamá? Exclamó Katia, que se quedó paralizada. Valery Dmitrievich estaba muy enamorado de tu madre, y nunca la olvidó. Sé de buena tinta que guardaba su fotografía en su escritorio. Y sufrió mucho por el hecho de que no supieras toda la verdad, respondió el abogado. Tras sus palabras, Katia no pudo contener las lágrimas. Toda su vida se hizo añicos en un instante. Su marido no era quien ella pensaba que era. Y el padre ocultó la verdad a su hija adoptiva durante toda su vida.
Ruslan Anatolievich, ¿y qué debo hacer ahora? Susurró Katia. Me doy cuenta de que es un momento muy difícil para ti, pero estoy seguro de que podemos arreglar las cosas. Sigues teniendo derecho a una parte de la herencia. Prepararemos una demanda ante los tribunales, respondió el abogado. ¿Pero qué pasa con Paul? ¿Cómo puedo luchar contra él? Preguntó Katia confundida. Creo que necesitas tener una charla sincera con él. Explícale toda la situación. Quizás se dé cuenta de que está haciendo algo mal. Pero me está engañando. ¿Cómo puedo perdonarle por lo que ha pasado? Katia estaba desesperada. No estoy diciendo que perdones. Pero tienes que hablar con él. Es importante que os entendáis. Y para que podáis decidir qué hacer a continuación, argumentó el abogado. Katia se lo pensó durante mucho tiempo antes de llamar a Pavel. Francamente, no sabía qué decir ni cómo explicar todo lo que había aprendido. Pavel, tengo una conversación muy seria contigo. Ven al mismo café donde nos conocimos. Dentro de 1 hora, dijo Katia con voz temblorosa de excitación. Paul llegó media hora antes de la hora acordada. Parecía cansado e irritado. Katia percibió que no tenía ganas de hablar de ello. Sé que me estás engañando. Y no tengo intención de montar una escena, empezó ella primero. Paul no negó nada. Se limitó a mirar a Katia en silencio y esperó a ver qué ocurría a continuación. La esposa se recompuso y fue al grano. Recientemente me he enterado de que eres hijo de mi padre, y que te dejó toda su fortuna por una razón. Paul se estremeció. ¿Estás loco? ¿De qué estás hablando? ¿Qué padre? ¿Quién eres entonces? Tal, Paz, el mío. Y yo soy la hija adoptiva por la que te cambió a finales de los 90. Mi abogado se topó con esta historia a raíz de la investigación, contestó Katia, sintiendo en su corazón que Pasa estaba confundido acerca de sus sentimientos. Lo más probable es que aún no pudiera elegir entre ella y su amante Angela. No te creo, ¿me oyes? No haces más que ganar tiempo para conseguir tu herencia e inventar toda clase de tonterías. Si quieres impugnar el testamento, te veré en los tribunales, dijo Pavel y se levantó de la mesa. Y 1 minuto después se fue sin despedirse. Katia se quedó sola. Lloró larga y amargamente. Al fin y al cabo, toda su vida dio un vuelco en un instante. Además, Katia no sabía en quién confiar ni a quién creer. Sentía que estaba perdiendo la cabeza. Por otro lado, ¿qué recurso le quedaba a Katia? Así es. No, la pusieron en un aprieto. De una forma u otra. Al día siguiente, Katia y Ruslan Anatolievich empezaron a prepararse para el juicio. Para empezar, reunió todos los documentos necesarios y ensayó la sesión judicial para estar completamente armado. El día del juicio, Katia estaba sentada en la sala, temblando de tensión. Vio a Paul, que parecía tan cansado e irritado como aquella tarde. Por supuesto, su cónyuge no quería admitir su culpabilidad y quería quitárselo todo. ¿Ekaterina Valerievna ha decidido firmemente impugnar el testamento de su padre? Preguntó el juez. Sí, señoría. Creo que el testamento se hizo bajo coacción y no se corresponde con la verdadera voluntad de mi padre. He sido su hija toda la vida y tengo derecho a una parte de la herencia, dijo Katia en voz alta. Pavel Alexandrovich, ¿qué me dice a eso? Preguntó el juez. Paul guardó silencio. No quería hablar ni poner excusas. Su señoría, le pido que declare el testamento inválido, y que reparta la herencia a partes iguales, entre Pavel y yo, dijo Katia. El juez reflexionó largo rato, dudando si poner fin a este difícil caso. Pero antes de hacerlo, escuchó pacientemente todos los argumentos, consideró las pruebas y finalmente emitió un juicio. El tribunal decidió declarar nulo el testamento de Valery Dmitrievich y Volgin, dividir la herencia a partes iguales entre Ekaterina Valerievna y Volgin y Pavel Alexandrovich Serov. Katia sonrió. Ganó, y por fin pudo poner fin a la historia. Katia abandonó la sala con el corazón ligero. Ya lo creo. Después de todo, ahora puede construir su futuro con Igor por su cuenta, sin Pavel y sus mentiras tramposas. Además, Katia sabía que, a pesar de todo, su padre siempre estaba a su lado, la protegía y la quería con todo su corazón. En el pueblo, fue recibida por un alegre Igor y Boris Eleubovich. Y luego estaba el cachorro Snisi, que empezó a olisquearla, gimoteando suavemente mientras lo hacía. Pero no había alegría en el alma de Katia. Y la razón fue que de camino al pueblo Katia se acordó de su padre. En el pasado era un simple obrero que trabajaba en una fábrica local, pero según sus conocidos siempre fue amable, receptivo y atento. Además, Valery Dmitrievich siempre le decía: Katiusa,
Lo principal en la vida es ser honesto y justo. Nunca lo olvides. Ayuda a los demás y serás recompensado. Recordando de nuevo las palabras de su padre, Katia reflexionó un momento. ¿Qué bien puede hacer? En ese momento se dio cuenta de que el puente sobre el río estaba en un estado deplorable. Las vigas de madera se estaban pudriendo, los raíles estaban oxidados y todo estaba cubierto de una capa de polvo y suciedad. Katia sintió que no podía abandonar el puente en ese estado. Así que decidí hablar con los lugareños. Abuela Anya, ¿cuánto tiempo hace que vives aquí? Preguntó Katia a la mujer del chal azul que había conocido en el pozo. Toda mi vida, cariño. Aquí nací, aquí están mis hijos y mis nietos. Este es mi hogar y nunca lo abandonaré, respondió la abuela Anya. ¿Y el puente, lo necesitas? Preguntó Katia con cautela. La abuela Anya suspiró y dijo. Claro. ¿Y él, cariño? Mi nieto va a la escuela al otro lado del río. Caminar por el hielo en invierno da miedo. Y hace poco, la vaca de Basilí enfermó. No pudieron conseguir un veterinario. Cuando se construya el puente, la vida mejorará. Katia miró a los amables ojos de la abuela Anya y se dio cuenta de que tenía razón. Para empezar, Katia, con el apoyo de Igor y Boris Eleubovich, se dirigió a la administración del pueblo. Allí le ayudaron a encontrar un equipo de construcción que evaluó el trabajo y preparó un presupuesto. Pronto, los constructores empezaron a trabajar. Como rica heredera, Katia supervisó personalmente las obras y se comunicó con los lugareños. Se dio cuenta de que la reparación del puente no era una simple obra de construcción, sino un importante proyecto social que afectaría a la vida de todos los habitantes del pueblo. Katia sentía que estaba haciendo algo importante y poniendo su alma en ello. Un mes y medio después, el puente estaba listo y Katia invitó a todos los aldeanos a la inauguración. Se colocaron grandes mesas, sonó música y la gente se alegró y regocijó. Katia miró las caras de júbilo de la gente y sintió una satisfacción y un orgullo incomparables. Pero esa no era la única explicación de su alegría hoy. El hecho era que hacía media hora Igor, en presencia de Boris Eleubovich, le había propuesto matrimonio a Ger. Para entonces, ella ya se había divorciado de Paul y, siendo libre, estaba feliz de consentir. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.